Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como uno de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. El evangelista San Marcos nos ha presentado desde el inicio una realidad muy clara, innegable, evidente, patente en la misión de Jesús. Desde que Jesús fue bautizado, inmediatamente después fue tentado por Satanás. Cuando Jesús fue a la sinagoga de Cafarnaúm, un endemoniado lo identificó y, en nombre de unos demonios o espíritus inmundos, rechazaba a Jesús, que no tenían nada que ver con él. Después de esto, Jesús fue a la casa de Simón Pedro y curó a la suegra, pero al atardecer, al terminar el sábado, le trajeron toda clase de enfermos y endemoniados, y Jesús curó a los enfermos y expulsó a los demonios, incluso no les permitía a los demonios que hablaran. Después, cuando Jesús estaba enseñando en la ribera del mar, allí mismo en la región, le trajeron gente de todas partes, y entre ellos venían muchos que estaban poseídos por espíritus inmundos. Caían delante de Jesús y le gritaban diciéndole: tú eres el Hijo de Dios. Posteriormente Jesús, habiendo comenzado ya su misión formalmente, lo seguía mucha gente, y de entre toda esa muchedumbre escogió a los que él quiso, fueron 12, y él los eligió para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Y eso nos da la lista de estos 12. Más tarde se nos dice que Jesús expulsaba demonios y cómo los fariseos y otras personas consideran que Jesús está fuera de sí o está poseído, pero Jesús les explica que él expulsa a los demonios con el poder del Espíritu Santo. Así Jesús va cumpliendo con su misión, y lo vemos después que atraviesa el mar, va hasta el sur, y allí un endemoniado, poseído por muchos demonios, le dice que se llama Legión, y le pide permiso de entrar a los cerdos, y Jesús lo autoriza, y los cerdos son precipitados por los demonios al mar y los ahogan. Pero el que había sido poseído quedó libre de los demonios, y la gente lo veía que estaba sentado en su sano juicio, vestido porque no andaba vestido antes, y Jesús había demostrado su poder sobre los demonios de esta manera. Así Jesús va preparando a sus discípulos, y se nos cuenta inmediatamente después que él los mandó de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les dio los criterios de cómo tenían que comportarse, y donde quiera que ellos iban, expulsaban a los demonios, y a los enfermos los ungían con aceite. Después de esto se nos cuenta que una mujer de la región de Tiro tenía una hija poseída por un espíritu inmundo, era una mujer sirofenicia, y Jesús le concedió que su hija fuera liberada del demonio que la poseía, de tal manera que desde lejos Jesús concedió la liberación a esta niña, y cuando su madre volvió, la encontró acostada y el demonio ya se había ido. Esto significa que ese demonio no dejaba a la niña en paz, no le permitía estar tranquila y la hacía caminar todo el tiempo.
Después nos encontramos con el relato de que Jesús había estado en un monte alto delante de 3 de sus discípulos, se había transfigurado o había sido transfigurado, y cuando aparecieron delante de ellos Elías y Moisés, los discípulos vieron todo esto. Al descender de ese monte, se encontraron con que había mucho ruido, y eso se debía a que un hombre había traído a su hijo, que era epiléptico, que estaba poseído por un espíritu mudo, que muchas veces había intentado hacerlo morir, arrojándolo al agua o al fuego. Y los discípulos no habían podido liberar a este joven. Y por eso es que le dijo el papá de este niño a Jesús: si puedes, ayúdanos. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le preguntó cómo de que sí puedes. Todo es posible para el que tiene fe, ya que él le dijo que creía que aumentara su fe. Y en ese momento Jesús reprendió al espíritu inmundo, que era ciego y sordo, y le ordenó salir de él y no volver a entrar en él. Y convulsionándose y dando vueltas, el muchacho quedó como muerto, pero el espíritu había salido. Y los discípulos le preguntaban a Jesús: ¿cómo es que pudiste hacer esto y nosotros no pudimos? Jesús les explicó que esto se hacía solo con oración y ayuno. Y es aquí donde ubicamos este pasaje, porque después de esto Jesús se fue caminando con sus discípulos de la región de ese monte alto, fueron a Cafarnaúm, y probablemente después de que Jesús les dijo nuevamente la segunda vez que tenía que padecer mucho, que tenía que morir y resucitar, les preguntó de qué venían hablando en el camino, porque discutían, y no quisieron decirle porque habían discutido acerca de quién era más grande. Y Jesús les dijo que si alguien quería ser el mayor y el primero de todos, debía hacerse el último. Y ahora, ¿qué sucede? Sucede que Juan toma la iniciativa y le dice: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre expulsaba o estaba expulsando demonios. ¿Cómo es que se le ocurrió a esta persona hacer eso? Seguramente en la misión que ellos habían tenido, porque solamente los discípulos tenían el poder para expulsar demonios en el nombre de Jesús, oyeron cómo estos apóstoles enviados de Jesús de 2 en 2 ordenaban a los poseídos y en ellos a los demonios que salieran en el nombre de Jesús de aquellas personas. Y entonces, al ver qué sencillo era, que nada más decían en el nombre de Jesús, y los demonios se sometían a los discípulos y salían de las personas, a excepción de este último endemoniado, que entre 9 apóstoles no pudieron liberar o expulsar para dejar libre al jovencito. Los que habían sido testigos de estas cosas consideraron que se podía simplemente invocar el nombre de Jesús, aunque no fueran enviados por Jesús. Y esta es la razón por la que Juan quiere no solamente informarle al maestro, quiere decirle: yo he actuado bien, yo sí supe lo que había que hacer. Estaba alguien expulsando demonios como nosotros lo hacemos, usando tu nombre, pero como no te sigue con nosotros, no es discípulo entre nosotros de ti, entonces se lo prohibimos. Él no debía hacer lo que hacemos porque tú nos has dado autoridad a nosotros. En ese modo se traducen y se entienden las palabras de Juan. Pero Jesús le dijo como respuesta: no lo prohíban, porque no hay ninguno que en mi nombre pueda hacer un milagro que después sea capaz de hablar o blasfemar o despreciarme. Y les digo a ustedes que nadie que esté a nuestro favor puede estar en contra de nosotros. Así los discípulos
son reprendidos por Jesús y tienen una nueva enseñanza. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.